trapalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado, no meio da cara tem por força que se ver mesmo quem... Bienvenidos a bordo, otra vez con los García, y empezamos directamente porque la convulsión de novedades, Javier, sí, es gigantesca, arrolladora, a uno termina abrumándolo. Y empezamos un poco por lo que va a ocurrir mañana. Mañana Milei va al acto de la Embajada de Israel, el aniversario por aquel horrible y espantoso atentado, el primer gran atentado que hubo en la Argentina. Y un dato significativo, el único presidente que había ido antes a los actos por el recuerdo del ominoso atentado fue Carlos Menem, que no le fue demasiado bien, siempre hubo... Menem trató de tener la mejor comunicación. Los otros presidentes ni se animaron a ir. Me refiero a Néstor, a Cristina, Mauricio Macri. A Mauricio. Nadie quiso correr el riesgo. Milei, más que el riesgo, me parece que va con la alfombra roja a la Embajada de Israel. Bueno, ahora sí, porque te acordás que también había cierta resistencia de la comunidad judía en un principio, pero después de la visita que lo fue a Israel y demás, pareciera ser que, como decimos, la alfombra roja. De hecho, lo van a premiar. No mañana en el acto de mañana, sino lo van a premiar el 10 de abril en Miami. Le van ¿Otra vez a Miami? Sí, la comunidad judía, la comunidad de los Lubavitch, lo va a premiar, lo va a nombrar a él y a la hermana embajadores de la luz. De la luz. De la luz. Y él va a viajar porque se va a inaugurar un centro de este hombre de los Lubavitch que se llama Mendel Schneerson, que es gran rabino. El que él visitó 2 veces la tumba, que él fue a visitar la tumba. Bueno, el que te regalaba $1 cada vez que lo ibas a ver. Exactamente. Sí. Ese hombre que, bueno, artífice de la conversión tal vez de Javier Milei al judaísmo, porque no es hombre que profese esa religión, pero sí se acercó. Lo cierto es que va a ir a Miami. Perdón, la conversión es un tema muy delicado. Bueno, sí, no se ha convertido, pero... Para un poquito de... Después, en todo caso, vamos a hablar del tema de lo que significa la conversión, que, por supuesto, yo no creo que Milei, por más que admire, sea devoto inclusive de personas casi radicales de la comunidad judía, se cambie de... No, él descubrió las enseñanzas, pero no tanto así la religión. Es de alta complejidad el tema de la conversión. Sí. Pero bueno, si después tenemos tiempo, contamos, porque ¿ustedes alguna vez tomaron vino kosher? Hay que comer con kosher. Bueno, son gustos. Son gustos, claro, pero para una persona de 50 años que ya no... Bueno, no toma vino, Javier Milei. No, eso es cierto. No toma vino. Bueno, mañana también Milei el ministro del Interior, Guillermo Franco, va a recibir al personaje político de este fin de semana. Sin duda, sin duda. Bueno, no por motus propios, no porque haya querido serlo. No, pero bueno, ¿quién es? Es Miguel Pichetto, porque fue el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy. Lo que revela el periodismo de anticipación que practicamos los García. Exacto. Porque lo invitamos la semana pasada. Sí. ¿No? Antes de que se instalara esta idea periodística de que, bueno, iba a estar encaramado en un eventual gobierno si se truncaba la posibilidad de continuidad de Javier Milei. Bueno, en realidad es la sencilla explicación que dio Jorge Fontevecchia, pero que ha causado algún tipo de, digamos, de impacto periodístico, político, debido a que si uno junta, por ejemplo, alguna nota importante en el pasado de Fontevecchia, donde dijo no hay que votar a Milei, en cambio sugería votar a Sergio Massa, si esa la suma con esta otra de que Pichetto será presidente, en fin... No lo quiere, pareciera que no lo quiere. No, a Milei no, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Sí. Lo cierto es que hoy nuestro invitado tiene una situación particular, porque lo han puesto ahí en un lugar donde no se... un efecto no deseado. Bueno, y tal vez cierta incomodidad, que eso lo vamos a hablar con él cuando esté en el momento, porque mañana tiene que sentarse
a negociar esta cuestión del DNU, de la nueva ley ómnibus y demás cuestiones. Bueno, ¿dónde uno se para cuando lo ponen en ese lugar? Exacto. Bueno, ¿qué va a pedir? Si va a pedir algo. Claro. Si va a dar algo. ¿En qué cosas se acuerdan y en qué cosas no? Exacto. De cualquier modo, me parece que lo más importante que tenemos que mirar los argentinos, al margen de todos estos fuegos artificiales que vemos, es que el ministro de Economía y en alguna medida también Javier Milei han decidido lanzar un nuevo plan económico, acordado con el Fondo Monetario. Lo curioso de esto, que es central para todos los argentinos, en general nadie habla, nadie dice nada de qué se trata, qué es, qué tiene de diferente con lo que están haciendo ahora, porque ahora no hay ningún plan, sobre todo de estabilización. ¿Qué es lo que hay que esperar que demande el fondo? Porque el plan está hecho, construido a la medida de lo que demande el Fondo Monetario Internacional para que le preste a la Argentina 15.000 millones de dólares. Convengamos que si a la Argentina, al gobierno de Milei, hoy le dan 15.000 millones de dólares, me parece que va a tener como una oxigenación. Sobre todo porque quiere cumplir ese primer objetivo de Javier Milei, que es desarmar el cepo. Exacto. Desarmar el cepo, que por lo que nombraron a Reidel en el Consejo Económico que lo asesora, que es el desarmador de cepos, como se autoproclamó. Exacto. Lo que no va a haber es dolarización. Aunque en el fondo temen que si le dan la plata a Milei, por ahí dolariza. Bueno, competencia de monedas, dice Milei ahora, competencia de monedas. Lo cierto es que el fondo exige algunas cuestiones fundamentales. Primero, pagarle la electricidad lo que vale a las compañías. Claro, la deuda. Porque el Estado no le está pagando a las compañías eléctricas, a Camesa en realidad. Sí. El otro tema, y el más importante, es que en el organismo no están convencidos de que las medidas que se han tomado hasta ahora, que tienen un logro, que han conseguido tener superávit la Argentina en enero y en febrero, no son sostenibles. Esto es, no puede aguantar con algunos, algunas puertas clausuradas, necesariamente las van a tener que habilitar. El torniquete es tan feroz que van a tener que aflojarlo un poco en algún momento. Exacto, sea en el tema salarial, sea en el tema de los jubilados, o sea en otros temas. Esa es la incógnita que tienen la gente del fondo. Inclusive hasta se han permitido decir que se preocupan por la situación de la clase pasiva argentina, que no puede estar en esta el famoso condición. Lo corren por izquierda. Exacto, pero convengamos que ese no es un punto principal para el fondo. El punto principal para el fondo es, explícame, primero, te reconozco y por eso vengo a hablar sobre la posibilidad de prestarte 15.000 millones de dólares. Pero explícame, no cómo hiciste para no tener déficit, sino explícame cómo vas a seguir haciendo para sostenerlo. Mientras tanto, hay un dato. Pasa voltean la ley, el DNU, conflictos con el DNU, la oposición se queja y se molesta, y sin embargo en los mercados todo sigue para arriba. Sí, algún que otro movimiento, pero... Sí, pero digamos, es realmente sorprendente esto. Hay gente que cree más que los comunes, que están incentivando la suba de títulos, la suba de acciones. La baja del riesgo país. La baja del riesgo país, en alguna medida el achicamiento de la brecha. Sí. Realmente es un proceso, en algún sentido, muy contradictorio con lo que sugieren o plantean determinados medios de comunicación. Me olvidaba un dato que no había mencionado con el tema del acuerdo con el fondo y que tiene que ver también con ese plan de estabilización, que es muy difícil que haya algún tipo de acuerdo si la Argentina en alguna medida no consigue realizar las reformas estructurales que Milei dice que quiere hacer. Sí, si no logra acuerdos políticos para ejecutar políticas de mediano a largo plazo. Exacto. En todo ese achicamiento, de pronto, qué sé yo, al gobernador de Córdoba le van a pedir, por el tema fiscal, que sobre... Sí, recorte algunos ministerios, porque... ¿Cuántos tiene? Tiene 25, creo que es el... 24, le agregó uno. Es el gabinete más numeroso en la historia de Córdoba. Exacto. Y el más caro en la historia de Córdoba. Bueno, no le podemos preguntar a Yarzola porque creo que viajó a Estados Unidos
invitado, ha obviamente. estado poco en Córdoba Yayora también, ¿no? Porque se lo ha hecho mucho en Buenos Aires, ahora está en Estados Unidos. Poco ha estado en Córdoba. Ahora, de cualquier modo, al margen de todo eso, lo importante es que hay un proceso político descarnado, brutal, yo diría también contradictorio con los que se suponen anarcocapitalistas o liberales. Veamos un pedacito de un film, Batman, donde dice lo siguiente. I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante. Gotham City is proud of an ordinary citizen standing up for what's right. Gotham needs heroes like you, elected officials, not a man who thinks he is above the law. Exactly. Who appointed the Batman? We did. All of us who stood by and let scum take control of our city. But this is a democracy, Harvey. When their enemies were at the gates, the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city. And it wasn't considered an honor, it was considered a public service. Harvey, the last man that they appointed to protect the Republic was named Caesar, and he never gave up his power. Okay, fine. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Me parece que este es un eje central hoy en la discusión del sistema político argentino. Tal vez de esto hable Pichetto con Franco mañana. Y seguramente, es un tema no de Batman, pero sí seguramente de este... Porque en alguna medida esta película nos muestra que Milei también es Batman, sí, el enmascarado. Sí, o por lo menos hay un sector de la sociedad que lo erige como tal. Exacto. Un justiciero. Esto viene a cuento del pleito que hubo con la vicepresidenta Villarroel. Negado por ellos, ¿no? Negado después. Sí, negado por los dos. Negado después. Pero era tan claro, porque acá no vamos a hacer periodismo de anticipación, sí, también, pero hace 15 días, Javier, sí, vos te acordaste que habíamos hablado del conflicto que había entre la vicepresidente y el presidente de la Nación. E inclusive contamos una de las razones por las cuales se dio ese conflicto. Razón por la cual ahora le vamos a pedir al director que nos recuerde eso que ocurrió hace poco más de 15 días y también unos días antes de este inusual conflicto casi institucional entre la vicepresidenta y el presidente. Resultó bastante significativo el abrazo de Victoria Villarroel con Milei. Sí. ¿Cómo es que no se veían desde hace mucho tiempo? Pero vos decís que fue un reencuentro. Un reencuentro después de mucho tiempo. ¿Ha habido algún problema entre Milei y ella? Pero hubo un episodio cuando Milei decidió presentar la ley ómnibus. Sí. En esa reunión, creo que fue de gabinete, aludió a que acá está el original de la ley que vamos a llevar al Congreso de la Nación para que sea discutida y aprobada. A lo cual Victoria Villarroel, creo que estaba presente ahí, dijo, bueno, pero a mí me gustaría leerla antes de que la envíes. Claro. Milei es como que hizo oídos sordos, ¿se dice? Sí. Y siguió hablando sobre las características de la ley. A lo cual también, otra vez, la Villarroel insistió y dijo, bueno, pero yo quisiera verla antes de que me la manden. Milei no respondió, siguió diciendo las ventajas del ataque a la casta, lo que le vamos a sacar, a cuestionar, etcétera, hasta que ella volvió a insistir. La respuesta de Milei a ese episodio fue, este proyecto de ley va ahora al Congreso. No sé si no se ven desde ese momento. Bueno, se han visto hace pocas horas para resolver todo esto que fue absolutamente inédito, sorprendente, más allá de que ya desde el día que ganó Milei y hubo algún tipo de desacuerdo con la hermana de Milei. Sí, por los actos de Victoria que habían causado alguna molestia. Exacto, después ella que creía que le correspondía manejar más áreas de gobierno de las que realmente maneja. Nadie sabe por qué. Bueno, dice que Milei los compromisos asumidos, claro, compromisos asumidos por el propio Milei. Pero lo peor de todo esto, ella inclusive llegó a decir en algún momento, yo no soy la vicepresidenta, no me tratan como la vicepresidente. La vicepresidenta en todo caso es Patricia Bullrich.
Y no es porque tuviera un conflicto con Patricia Bullrich, sino porque a ella la habían relegado. Sí. La verdad que hay todo un conflicto entre mujeres, en los cuales uno no quisiera participar, pero que está la hermana de Milei, de pronto Claro, Patricia el problema Bullrich. central para es con la hermana de Milei. Fíjate que no hay nunca Sí, una pero foto... con Patricia también, porque ella, Victoria Villarroel, empezó a recorrer unidades militares, Sí. fuerzas de seguridad, etcétera. En fin, todo este tipo de cuestiones en las cuales se enredó muchísimo con Milei. Milei, digamos que lo vivió como una situación de autonomía exagerada por parte de ella, pero lo más grave fue lo que ha ocurrido y que me parece que es un proceso que realmente hay que observar. La respuesta que hizo la gente que está con Milei Sí. contra la vicepresidenta. Los tweets, decís vos. Los tweets, lo que llaman los trolls, los trolls, Los trolls. eh, Están de moda ahora. que verdaderamente es tan ofensivos, dudaron sobre la sexualidad de la vicepresidente, le endosaron relaciones. Sí, sí, que había un plan detrás de esa para desestabilizar el gobierno de Milei. Exacto. Algo absolutamente de baja estofa que nadie entiende por qué se alimenta de ese modo, ni tampoco nadie entiende por qué se alimenta de ese modo esas cargas contra algunas personas que piensan distinto de Milei. Sí. O Bueno, que que piensan distinto. El mundo de las redes sociales es una cloaca en donde en general se critica desde malos lugares a casi todos. No solo los partidarios de Milei lo hacen en general los partidarios de todos, donde se dan este tipo de situaciones donde se apunta a un funcionario y se lo ataca desde todos los flancos posibles. Está bien, esa es una explicación, casi justificación. No, pero no. la verdad sea dicha, es que todo el mundo cree que gran parte de esos trolls son alimentados desde el gobierno. Y verdaderamente no se condice esto. A Pichetto creo que también alguna vez lo han afectado. El otro día, tomemos el caso de Lustó. Sí. Realmente Lustó no sé si a uno le gusta o no le gusta. Pero por votar en contra, él solo, inclusive en contra de la gente de su partido, tiene que ser tratado como fue tratado. Algunos dirán que lo merece, pero sinceramente hay por momentos la sensación, y esto lo vamos a también hablar con Miguel Pichetto, de que el gobierno no solo es un gobierno de tendencia liberal, anarcocapitalista, anarca, etcétera, por el cual mucha gente de la Argentina tiene enorme simpatía. Lo que también se advierte es la preocupación por un autoritarismo, digamos, de derecha, casi exagerado, casi entroncado con las personalidades de Bolsonaro, Trump o Bukele. Y me parece que en esos dos estadios Milei debería hacer algún tipo de reflexión sobre lo que más representa a él. Hablando de eso, la reunión con Villarroel fue estupenda. Sí, buenos Cada términos. uno aclaró los tantos. Milei me parece que no Ellos piensa... tienen una buena relación personal. Más allá de estas cuestiones, me parece que son más de los entornos de ambos, de estas desconfianzas, que ellos a nivel personal. Ellos en general se han manejado siempre con mucho afecto, lo que pasa es que sí, se han desconectado. Milei es un hombre de trabajar muy aislado, y me parece que los entornos en esto no han ayudado a generar confianza entre ambos. Yo te diría que a las plantas hay que regarla todos los días. Sí, claro. Si no, se secan. Pasamos, ya que estamos en el capítulo de DNU y de ley, a la cuestión esta de Martín Menem. Sí, el presidente Tengo que una figura foto clave ahí, ahora. tengo una foto ahí de Martín Menem, un video que por favor me va a pasar el director, que tiene unas características especiales. Es el presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser un rol clave ahora. Que tiene... Se está preparando para lo que viene. Una Se está preparando para lo que viene. Una dedicación especial por el físico-culturismo. Pero para él también es un negocio. ¿Por qué? ¿Sabías? Es un negocio porque porque además
de mantener los músculos así más o menos como los tuyos, vos también, ¿no? No tanto. No tanto. Pero mirá que yo no puedo... En fin. Soy de huesos grandes. No vamos a entrar en el capítulo de padre e hijo, pero la dedicación al físico tiene que ver porque él tiene un negocio, aparte de algunos emprendimientos de tipo financiero, tiene un negocio vinculado a la alimentación de los atletas. O sea, la suplementación. Exacto. Maneja gran parte del mercado de lo que son las tabletas esas, las... Sí, las proteicas, energéticas. Exacto. Y parece que es un experto y además las consume. Y como las consume, tiene ese aspecto... Muestra el resultado. Exacto. Muestra el resultado. Es un marketing, una estrategia de marketing. Exacto, que en algún lugar de la tarde diría, con lo cual le va muy bien con el mundo femenino. Mirá. Pero no sé si le va tan bien con el mundo de la política. Porque sí, en algún sentido, si bien lo reconocen como persona... Como una persona. Exacto, y además gentil, constructiva, educado, que no tiene conflictos con nadie, que no tiene características, digamos, de... Beligerantes, conflictivo. Sí, sí, exacto. Pero digamos que ha tenido algunas cuestiones que no fueron quizá lo más felices. Sí, le critican la inexperiencia. Sí, cierta falta de conocimiento de los reglamentos. Del reglamento que fue. Vino también no solo ese tema del reglamento, sino algún tipo de ofensa por parte de los miembros de la Cámara, porque él en algún momento dijo, tengo que consultar al presidente, con lo cual, digamos, el tema de la separación de poderes no es de lo más feliz. Pero bueno, como consume esas tabletas proteicas que le dan energía, fuerza, también se corrige y va a tener más músculo para enfrentar los próximos temas. Ya que entré en este tipo de pavadas, sí, ¿qué sabes de Fátima Flores? Y se sabe poco, ¿no? Hasta ahora por lo menos no hay fotos de ellos dos juntos. Pareciera ser que o la relación entró en un impasse o los dos tienen muchas ocupaciones y se ven poco. Pero ella tenía ocupación hasta hace un tiempo, ahora sí, ya el no. Teatro. Que yo sepa, no. Raro eso, ¿no? Porque en algún sentido se había mencionado como muy estable la... No, y tenían mucha actividad ellos como pareja, la iban a visitar, se mostraban juntos en las redes sociales y demás cuestiones. Ahora hay una especie de la verdad de que... impasse. O por ahí tiene otras preocupaciones más importantes, la verdad que fotografiándose con la novia. La verdad que Milei tiene un barullo que enfrentar todos los días, claro, que nunca pensó. Y además en un gobierno, Javier, donde la cuestión administrativa no va de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Claro. Lo que complica un poco las cosas y sobre todo facilita la responsabilidad de los que están en cargos menores, porque le dejan todo a que lo decida el jefe. Claro. En este caso, como le dicen, el patilla. Al patilla. Como le decían ¿no? Tantas comparaciones que también Menem fue al acto de la embajada, como le decían a Menem. Hablando de eso, hablando de eso no, es muy interesante lo que está pasando con la Casa de la Moneda. Sí. La Casa de la Moneda hoy... Pueden descansar. Están obligados a descansar, trabajan apenas el 60% de lo que trabajaban antes y no hay más horas extras. Y solo producen los billetes de 1.000 y de 2.000. Claro. Es decir, ahí verdaderamente se siente lo que ha sido el ajuste y la no emisión. La no emisión, sobre todo. Más allá de que el tema de... Sí, más allá de que traen billetes de afuera, esto sigue siendo un tema, pero lo cierto es que trabaja en horarios normales. Antes eran 3 turnos, era como una... Exacto, ¿no? Y horas extras, montones. ¿Qué hablamos? Del tema de la conversión al judaísmo, no. Es demasiado... Sí, ya tocamos el tema. Aparte. Sí, ya está, ¿no? Y aparte es hacer demasiada anticipación, perdemos demasiada anticipación, porque si es algo que ocurrirá seguramente, si es que ocurre muchísimo más adelante. Y además tiene sus complicaciones, porque por ahí se tiene que circuncidar. No, sí, creo que sí. Digamos que ya a cierta edad esa posibilidad, los chiquitos no se dan cuenta de eso, pero los grandes, digamos, lo enfrentan como... Una cuestión de fe. Exacto. Porque para Milei el lema es creer para poder. Mirá. Creer para poder. Y la verdad que es
un lema optimista y necesario para enfrentar determinadas causas. ¿Qué sabes de la pelea esta tan repentina del empresario Galperín de Mercado Libre, que se va enfrentando con Grabois, por ejemplo? Sí. No es común que los empresarios en la Argentina participen en forma tan directa en esta suerte de discusión pública, y sobre todo siendo quizá... Lo que pasa es que también en el mundo de las redes sociales empiezan a aparecer estos fenómenos nuevos que antes no existían porque no existían las redes sociales también. Entonces ahora hay una comunicación más directa de personajes que antes uno los conocía por los diarios o por comentarios, pero que no tenían una interacción directa con la gente. Galperín tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, entonces se comunica con sus seguidores y da sus opiniones a través de sus perfiles de redes sociales. Ahora, este Grabois, que también se pelea con otros, pues se pelea con el ministro Caputo, etcétera, dice que lo hace porque quiere ser presidente. Esto es, usa la planchada de las redes sociales para ser candidato. Dice que va a ser presidente. Y que va a ser presidente. Bueno, él tiene también un tema de fe. No te olvides que él estaba... El hombre de Bergoglio. Él está bendecido por Bergoglio. Más, tengo un amigo que un día lo fue a ver a Bergoglio en la primera etapa que Bergoglio asumió como papa. ¿Se asume eso? Bueno, no sé. Nombrado. Y cuando llegó, salía de la reunión con Bergoglio Grabois, cuyo padre, como todo el mundo sabe, era compañero de ruta con el Papa Francisco y otro personaje que era Julio Bárbaro. De ahí se conocen. Y cuando se fue Grabois y entró este hombre, el Papa le dice: qué bueno sería para la Argentina que el país tuviera un presidente como este muchacho. Bueno, estamos hablando de hace ya como 10 años, ¿no? ¿Cuánto hace que está? 9 años. Todo debe haber cambiado, pero aún así, este dato dicho en los oídos creyentes de Grabois... Ya desnudaba la inclinación del Papa Francisco, ¿no? Claro, y además Grabois, que es un fiel creyente y devoto, si le dicen eso, ¿cómo no se va a tratar de postular y no va a creer que va a estar... que va a acceder a la Casa Rosada? Bueno, Galperín esta semana criticó a Lustó. Claro. Esta semana sí, más lo dejó un rato a Grabois, también tuiteó contra Grabois, pero sí lo atacó a Martín Lustó por el voto de Martín Lustó rechazando el DNU de Javier Milei. Vos me habías hablado de un tema que me parece que tiene mucha importancia, que fue la manifestación de José Luis Espert, hoy convertido en una especie de... no de monje, pero sí de incorporado al sector de Milei. A las fuerzas del cielo, diciendo que había que combatir al gobernador de la provincia de Buenos Aires del mejor modo que se puede imaginar, que es no pagando los impuestos. Desfinanciándolo. Lo que le dice Espert, que está muy cerca del gobierno, sería una cuestión menor, a menos que, como ocurrió, el presidente de la Nación dijo que él comparte ese criterio. Y en realidad no dijeron para combatir a Kicillof, sino que el impuestazo de Kicillof es tan brutal, sobre todo en patentes, en inmobiliarias y demás, que entonces llamó Espert a no convalidar esos aumentos de impuestos. Teniendo en cuenta también la ideología propia del liberalismo, que indica que rechazar ese tipo de impuestos. Habrá que ver qué pasa si vuelven a retrotraer el propio gobierno nacional, el tema de ganancias y demás. Bueno, ¿cómo lo llamarían si están tan en contra de esos impuestos? Y decime, ¿y los impuestos de la capital federal, que son absolutamente brutales, tampoco hay que pagarlos? Sí, lo cierto es que, sí, es cierto lo que decís, pero los impuestos de la capital federal hace un tiempo que determinaron que se ajustaran con el nivel de inflación. Entonces, si bien son brutales, porque son brutales, por ejemplo, el ejemplo de patentes. Un auto en la ciudad de Buenos Aires pagaba históricamente lo mismo que un auto en la provincia de Buenos Aires. A partir del impuestazo de Kicillof, en un auto en la provincia de Buenos Aires, el mismo auto paga el doble que un auto, la patente de un auto en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la magnitud del impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Bien, todo esto está relacionado con que ni Milei ni Espert han hablado nunca de la persona que verdaderamente uno de los inspiradores del no pago de impuestos, que lo hizo arriesgando su cuerpo, como se dice habitualmente, y fue detenido y preso por no pagar los impuestos como forma de rebeldía,
que es un norteamericano que se llamaba Henri Thoreau y que finalmente fue el creador de, no digo de esta teoría de no cumplir con los temas impositivos, sino que además en alguna medida le provoca algún tipo de dificultad a Milei, porque yo creo que la izquierda beligerante de la Argentina, la que sale a la calle, está descubriendo que salir a la calle no le sirve de nada, sobre todo para caminar por la vereda, y que quizás sea mejor no pagar impuestos como recomienda el propio Milei. Lo que pasa es que la izquierda argentina en general quiere que se cobren más impuestos y para tener más plata para repartir. Bueno, antes de pasar a un pequeño corte y conversar con Miguel Pichetto, como les digo, el personaje de la semana, del fin de semana de la política. Y será el personaje de la semana también, porque mañana ya está la reunión con Guillermo Franco. Exacto. Vamos a una cuestión sobre la cual vos algo conocías, que es una disputa entre el juez Ercolini y Alberto Fernández. ¿Me la contás un poquito? Bueno, eran amigos, los dos fueron discípulos de Esteban Righi. Sí. Los dos tenían cercanía, de hecho la llegada, el nombramiento de Ercolini viene de la mano de Alberto Fernández, si bien lo nombra Néstor Kirchner, era en la época de jefe de gabinete de Alberto Fernández, se llevaban muy bien. De hecho, Ercolini, uno de los primeros fallos siendo juez, es el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, o de Néstor Kirchner puntualmente. Sí. Esa era la época en donde se llevaban muy bien Ercolini y Alberto Fernández. Después, Ercolini se decidió por, tal vez, ejercer de juez y empezó a investigar en causas como la vialidad, la causa Otesur, y a partir de ahí la enemistad entre ellos se hizo manifiesta. De hecho, en el homenaje que se le hizo a Righi, Alberto Fernández dijo: los discípulos que hoy son jueces que se alejaron del legado de Righi. Claro, bueno, convengamos que hubo un problema también porque hubo algún tipo de denuncia. Llamado vudú. Y de Cristina. Y de Cristina porque vudú vudú hacía lo que quería Cristina, denunciando al estudio de Righi. Exacto. De que estaba... Tráfico de influencias. Tráfico de influencias para que Ercolini resolviera determinadas cuestiones. Esto que estamos diciendo no es un secreto, fue público, se televisó en directo, un sábado a la mañana. Uno prendía el sábado para ver algún entretenimiento, ver los dibujos animados con los chicos, y apareció vudú por orden e instrucción de la señora Cristina Fernández de Kirchner para denunciar las prácticas aberrantes con su familia que ejercía Esteban Righi, que para Alberto Fernández es un gran héroe. Por eso, el legado de Righi no sabemos a cuál se refiere Alberto Fernández, si al que denunció vudú o a un legado de otras características. Lo cierto es que se enemistaron y ahora, por esas vueltas de la vida, la causa de los seguros que tiene acorralado a Alberto Fernández le tocó al juez Ercolini, que está muy acelerado, impetuoso, allanando y colectando enorme cantidad de pruebas. Se ve que algunos recuerdos tiene de la figura de Alberto Fernández. Bueno, debería saber bastante, porque fueron amigos y compañeros. Conocidos, transitaron el mismo camino. Y Alberto Fernández, en el tema del seguro, está metido desde hace décadas. Alberto Fernández no puede decir que desconoce lo que pasa en el seguro. Claro. Puede decir que no está complicado, como sí está complicada, según él, su propia secretaria, en todos esos suertes de turbios manejos que ha habido para que algunas empresas, alguna bien en particular, una persona muy amigo de Alberto Fernández, tanto que su mujer era la secretaria de Alberto Fernández, se beneficiaron con esto. Sí, Alberto aseguró todo lo que está en el Estado. Exacto. Bueno, este es el punto, porque acá te quiero decir, el tema de los seguros, la trazabilidad desde que alguien contrata hasta el final es absolutamente fácil de observar. También la tarifa, sí, porque hay una tarifa común, una especie de digesto en el cual dicen el seguro de tal vale tanto, el seguro de tal otra actividad vale otra, y el seguro de muerte representa tanto. Y viene con las consecuencias, derivaciones, de decir con el cual se pierde más plata o con el cual se pierde menos plata. Sí, sí. Con el seguro de vida no pierde plata casi ninguna compañía. Por eso la tarifa también está establecida. O sea que tenemos el establecimiento de la tarifa, el establecimiento de cómo es el seguro, la trazabilidad. Las comisiones. Las comisiones que en este caso se hacen a través de un
de un comisionista. De un productor de seguros. Porque lo que le falta a Ercolini son los números. Los números de cuánto costó esto. De esto que es verdaderamente un escándalo. Porque por un decreto presidencial, si con el DNU estamos haciendo los líos que hicimos y que van a venir, y las derivaciones del DNU, por un decreto presidencial, justamente de Alberto Fernández, se le dio el privilegio de que todos los institutos del Estado debían canalizar sus seguros por un sector privado y en particular una empresa. Sí, son los productores, un pool de productores afines. En realidad con uno que después iba creando un holding. Que es el que le prestó, claro, y que es el que aparte aparece en la declaración jurada de Alberto Fernández como hombre que le prestaba plata. Que le sigue, todavía no le pagó. Todavía no le devolvió. No solo no nos ha devuelto la fe a los argentinos, sino que tampoco le devolvió la plata a él, pero sí descubrió que la esposa de él, su secretaria, su simpática secretaria que lo era, bueno, estaba complotando en forma... Sí, a Alberto le falta decir que Fabiola le manejaba los seguros. Tiene esa costumbre. Exacto. Pero les recuerdo, no es demasiado investigativo, no demasiado complicado averiguar cuál es el saldo de lo que ha sido este decreto tan particular por el cual le dieron reserva de mercado a determinada empresa. Y esa empresa además lo derivó a través de estos comisionistas que cobraban incluso comisiones por fuera del mercado. Y en particular casi todos amigos de él. Sí. Él no estará metido, pero no ignora. No puede ignorar. Exacto. Punto no final, porque ahora viene lo mejor. Viene la entrevista con Miguel Pichetto, insisto, antes del episodio de este fin de semana, por el cual, bueno, fue presidente por un rato gracias a la contratapa del diario, del hebdomadario Fontevecchia. De Fontevecchia, y con firma del propio Fontevecchia. En un minuto entonces ahí sentado, nuestro amigo y querido Miguel Pichetto. Bueno, lo anunciado está acá, sentado al lado nuestro. Vamos a tener mucho suspenso sobre todo lo que pasó y lo que va a ocurrir. Lo cierto es que Miguel, por una nota periodística, ha sido un poco atacado por algunos de los personajes del mundo troll cercano al gobierno. De cualquier modo, eso lo dejamos para después. Mañana, cuando te veas con el ministro del Interior, una reunión que está prevista de antes, ¿le vas a pedir, le vas a ofrecer, le vas a reclamar? ¿Qué es lo que vas a hacer mañana con el gobierno con relación a este DNU que para el gobierno peligra? Bueno, hay varios temas, pero lo de mañana tiene que ver con la nueva presentación que el gobierno hace de lo que configuró la ley ómnibus. Más acotada, han eliminado capítulos que entendían que eran muy cuestionables o críticos, el tema cultura, el tema penal, la reforma del Código Civil, la ley de pesca, todos esos temas quedaron atrás. Como 500 temas.
Sí, hoy es un proyecto que anda en el orden de los 190 artículos. Esto fue lo que me transmitió el ministro del Interior en una reunión anterior que tuve la semana pasada, con el que vengo conversando, con Guillermo Franco, el ministro del Interior, vengo hablando y conversando, y mañana voy a ir con parte de mi bloque para intercambiar nuestras visiones con relación a lo que va a presentar el Poder Ejecutivo. Me parece que la incorporación de lo fiscal, el capítulo fiscal, me parece que es importante y tiene un elemento que aparece, digamos, como de debate, de discusión, que es lo que se denomina la ley a los ingresos, impuesto a los ingresos o ganancias, conocida como ganancias en Argentina. Bueno, ¿cuál es el piso? Esta es una discusión. Aquí hay un dato que ustedes comentaron que tiene que ver con licuación del salario, pérdida del poder adquisitivo, bueno, de los trabajadores. Me parece que este es un tema de discusión y de debate con el gobierno, tenemos que analizarlo. Y el otro tema muy sensible porque ha perdido mucho, pero no solamente por la inflación de estos meses, que es una inflación heredada del gobierno anterior, sino por la fórmula que aplicó Alberto Fernández. Los jubilados. Claro, el tema jubilaciones. La fórmula de Alberto Fernández fue una fórmula letal en un país inflacionario, porque no tiene el ítem inflación en la fórmula. Por lo tanto, los jubilados venían perdiendo de manera muy dura con el último año del gobierno de Fernández. Ahora, perdón, ¿eso fue deliberado? Fue deliberado y además traicionó un discurso de campaña, Alberto, que dijo que iba a mejorar la vida de los jubilados. Y hay un tema que es muy interesante recordar, Roberto, que es que el 16 de diciembre del año 2019, apenas días de asumido Alberto Fernández, el Congreso, con las dos cámaras, tardó un poquito más, creo que el 26 terminó el Senado, le vota una emergencia con delegación de poderes muy amplia, entre ellas la que le permite suprimir la fórmula de Mauricio Macri. Que tenía una potencia impresionante. Había sido cuestionada esa fórmula porque el gobierno se había comido un trimestre, vos recordás ese tema. La fórmula de las piedras. La fórmula de las piedras, pero era una fórmula de una potencia impresionante en un país con inflación. Claro. 70% de la variación del salario era inflación, 30% Riester o aumento salarial. Con lo cual, el poder adquisitivo del jubilado con la fórmula de Macri se mantenía. Cuando viene Alberto Fernández, con la delegación de facultades y la emergencia económica, ampliada después con la cuarentena, suprime la fórmula por un año y da los aumentos que el gobierno quiere o puede. Y después arman una fórmula que yo denomino híbrida, que tiene que ver con la recaudación, aumento de recaudación, y no le ponen el ítem inflación. Por lo tanto, el poder adquisitivo del jubilado se empezó a caer. Lógicamente que esa fórmula, en este mundo de inflación, 30% diciembre, 20% enero, 15 febrero, bueno, indudablemente que... ¿Para marzo cuánto tenés? Probablemente que esté en la... Hay que ver, han tomado una medida inteligente. La de los servicios. Claro, han parado el aumento que tenían previsto en 3 cuotas, suprimir los subsidios, con lo cual me parece que están mirando el panorama con algo de realismo. O porque viene mal el índice de marzo. Y bueno, si vos le ponés un 150% a la luz o al gas para el mes de marzo, que ya viene con aumento, indudablemente que eso tira para arriba el índice de inflación. Por lo tanto, bueno, me parece que es inteligente lo que están haciendo. Deberían hacerlo más gradual, deberían recordar el fallo de la Corte. La Corte dice que... No, para mí el fallo de la Corte, eso de gradual, eso de razonable, asequible, por favor. Bueno. Son literatos, no abogados. Es un fallo que frenó
el ajuste tarifario de Aranguren. Más o menos. Lo frenó Porque, en términos de que Aranguren quería ir más rápido. Sí, lo moderó. Aranguren era el ministro de Macri. Lopetegui, que era el negociador y que además se quiso llevar a la Corte por delante. Bueno, pero digamos que hay ahí una definición de la Corte desde el punto de vista de la... Podríamos hablar de la razonabilidad de los aumentos. Sí, bueno, eso... Muy bien. Lo que vos no podés construir es un país con salarios de una republiqueta centroamericana y servicios y alimentos de Miami. No te cierra eso, y el gobierno tiene que empezar a mirar esto, y indudablemente que en el tema de la fórmula previsional, la propuesta que tiene es aplicar la fórmula más un 10% y ajustar con el INDEC de precios al consumidor a partir de abril, retroactivo, digamos, el INDEC de febrero. Bueno, nuestra posición es un 20% para tratar de reconstruir el poder adquisitivo del jubilado. Es lo que habíamos presentado para que el Congreso lo tratara, la sesión fracasó. Me parece importante la constitución de la comisión y comenzar un trabajo de debate con el gobierno que incorpore su propuesta y tratar de ver si encontramos un punto común que mejore el salario de los jubilados que está destruido. Ahora, esto lo dice el fondo. Sí. Gita Novica, la vicepresidente o representante de Estados Unidos, es mucho más importante eso. Porque plantea cuidado con lo social y dice, tengan cuidado, mejoren el poder adquisitivo de los jubilados. Sí, porque una cuota de sensibilidad inesperada pero además dice otra cosa más, que es muy interesante. Dijo, hay que construir las reformas, tratar de ampliar la base política, construir digamos, la sustentabilidad política en el Congreso. Esto es lo que, el mensaje es ese, que las reformas se hagan por ley y que la construcción sea sobre la base de acuerdos que permitan, digamos, avanzar en los cambios de manera razonable, inteligente y por ley. Esto es lo que está subyacente en el mensaje del fondo. Y decime, siendo esto que está subyacente en el mensaje del fondo, que a mí me parece que es para que todos paguemos el préstamo que finalmente, pues si no siempre va a haber alguno que dice que está en contra, la pregunta es, ¿por qué te tratan tan mal en alguna medida vos ahora, digamos, por estos mecanismos de... No, el mundo, recién lo dijo tu hijo, el planteo de un mundo muy líquido. Hay dos autores que hablan del mundo líquido, Bauman y Lipovetsky, hablan de la sociedad líquida y la sociedad de las redes. Y bueno, y podríamos decir que un Twitter y un vaso de agua no se le niega a nadie en esta sociedad. Pero más allá de esa situación de la sociedad y las redes sociales, el gobierno sacó un comunicado muy duro que primero se interpretó como que era contra la vicepresidenta, pero después dijeron contra la vicepresidenta, no fue. Bueno. Entonces digo, ese comunicado era muy duro también. La sesión que estaba convocada en función de la presentación del tema que para mí es el más importante hoy porque tiene un atraso muy fuerte, no se concretó. El gobierno tiene que desdramatizar la vida parlamentaria. Desdramatizarla y creo también que el presidente debería tener una relación razonable con el Congreso. Lo que sirve para ganar no te sirve para gobernar. Y lo que tiene que analizar el gobierno y el presidente es que arrancó en la famosa ley ómnibus, una ley con muchas complejidades y con muchas aristas que se abrían en el debate, con 144 diputados votada en general. Y cuando se entró en el análisis en particular, Milei tuvo la emergencia económica y 4 delegaciones para poder gobernar muy importantes. Después, bueno, lamentablemente se trabó el detalle, el diablo está en el detalle. El señor Sturzenegger, que no entiende muchas veces de lo que significa la política como ejercicio de la actividad humana, pone el detalle, vamos a entrarle a los fideicomisos, cuando en realidad tal vez, debería haber habido una mera delegación de carácter financiero al presidente para acomodar las variables fiscales, organismos,
bla, 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 cómo se hace, y después hacer lo que hay que hacer. Esas licencias para el presidente, esas facultades, ¿están contempladas ahora? Más acotadas, Roberto. Ajá. Son 3, están más descritas, más acotadas. Yo, personalmente, yo creo que Milei tiene que tener los instrumentos que tuvieron otros presidentes. Desde el 2001, desde Duhalde, que se dictó una ley de emergencia con delegación con 22 artículos, que le permitió salir de la convertibilidad, ordenar la variable fiscal. Sí. Bueno, esa emergencia la tuvo Néstor Kirchner, la tuvo Cristina Fernández, la tuvo Macri por 2 años. Después la dejó sin efecto Macri. Nadie se lo recuerda, eso es un hecho meritorio. Sí. Dejó sin efecto las emergencias y delegaciones en el Poder Ejecutivo. Y después la volvió a tener Alberto Fernández. Por lo tanto, bueno, a mí me parece razonable que el presidente Milei las tenga para poder llevar adelante los cambios más urgentes, las medidas que el gobierno requiere para poder ordenar con más rapidez. Vos estás pidiendo más o menos lo mismo que pide Lacha, ¿cómo es el...? Sí, Lázari, Gustavo Lázari. Gustavo Lázari, que es un hombre... Escuché, además lo conozco y es un hombre de la PYME. No solo de la PYME, pero es un hombre liberal, un hombre cercano al gobierno, que luchó por el gobierno. Pero él dice que no hay medidas para la PYME. Claro. No solo, dice que toman medidas en contra de la PYME como que no lo... Y lo van a convertir en una especie de adversario, más o menos como vos. No, bueno, yo creo que mi voluntad para, digamos, definir dónde estoy en el lugar de siempre. Yo siempre he apostado a la institucionalidad, a la gobernabilidad. Hay algunos colegas tuyos que cuando me quieren verduguear dicen Pichetto siempre fue oficialista. No entienden nada, Pobres, no entienden nada. Yo lo que creo que el país... está en una situación muy complicada y que se requiere, digamos, de una voluntad común para encontrar un camino. El gobierno tiene que poner lo suyo. El presidente admira mucho a Carlos Menem. Ahora le van a poner justamente, porque creo que es un acto de justicia, porque hace 3 años que murió Carlos Menem, le van a poner el busto en la Casa Rosada. A Alfonsín se le pusieron en vida. Me acuerdo. Pero bueno, no era Alfonsín ese busto. En un cuadro ahora. Lo menos que se parecía al busto. Pero quiero decir que si lo admira con admiración a Menem, Menem tenía un trato con el Congreso, con los distintos sectores políticos, amable. El liderazgo de coerción, Roberto, sirve por un tiempo. Es importante un liderazgo razonable, inteligente, que construya búsquedas de acuerdos. Pero si no lo tiene, ni siquiera reciben los gobernadores. Bueno, muchas veces una llamada telefónica del presidente a un gobernador ordena una ley, Roberto. Absolutamente. Es muy importante la voz del presidente en el diálogo directo con los gobernadores. Mucho más cuando los gobernadores están todos dispuestos a dialogar y a defender sus gobernaciones. Y además lo que quieren son nuevos. Un marco, son muchos jóvenes y nuevos, y es importante. Y lógicamente que lo que quieren es un escenario de cierta previsibilidad. No hay que olvidarse que este esquema de previsibilidad de los gobiernos provinciales que venían con buenas administraciones y recursos fiscales suficientes fue afectado en la campaña electoral de Sergio Massa cuando modifica la ley de ganancias. La ley de ganancias es un instrumento que todos los países tienen. El fondo también la anda reclamando por ahí. Dentro de los papeles del fondo está este tema. Pero se modifica y se suprime y se pone un techo muy alto que anda en el orden de los 2.200.000 pesos, que lógicamente benefició al sector laboral, que fue también un componente fuertemente electoral y que el ministro de Economía de ese momento, Sergio Massa, le promete a los gobernadores compensar con la ley de cheque. Que se olvidó. No, perdió las elecciones. Sí, claro. Digamos, perdió las elecciones, hay un nuevo actor gobernando y lógicamente no hay compensación por vía del impuesto país, que es el que más recauda, ni tampoco quieren compensar por el lado del cheque. Se está trabajando esta idea de volver con ganancia, lo que me parece que el piso es demasiado bajo, 1.200.000, me parece un piso demasiado bajo. Ahora, Miguel, vos hablabas de esta cuestión de los consensos en la política como algo muy valioso, que es obviamente que es así. Ahora bien, del lado de Javier Milei te podrían decir,
no me aprobaron absolutamente nada. Mandé primero una ley ómnibus, me la recortaron, quité un capítulo fiscal, tuve predisposición para negociar, lo votaron en contra. A ver. El DNU también lo votaron en contra. Digo, ¿a qué obedece? ¿A errores de la estrategia? ¿Al contenido? Yo creo de lo que las formas y el fondo es importante en la política. Y creo también que uno a veces recoge los vientos que se siembran. Vos decís por lo de Cueva de Rata, vos decís por lo de la casta. Que es un error. Creo que es importante construir un vínculo inteligente, razonable y construir la mayoría. Y te digo más, para que el gobierno le vaya bien, debería avanzar en espacios de coalición con otros sectores de la política. Lo están haciendo sin decirlo. Vos, porque vos estás con López Murphy, estás con Monzó, estás con Mazó, estás con Lestolvizer. Estoy en un bloque heterogéneo que es muy parecido a lo que es la sociedad argentina. Digamos, que tiene visiones distintas, pero que hay, en general, hay posiciones razonables y búsqueda de... por ejemplo, la coalición cívica, para decir que está en mi bloque, que presentó la iniciativa del tema jubilados, y que me pareció una buena iniciativa. Nunca votó, y en esto tiene que ver el líder, la líder del espacio, que es la señora Carrió, nunca votó delegaciones. Entonces, bueno, no le pidas delegaciones a la coalición cívica, pero sí presentaron una propuesta de 15 empresas para privatizar. Y están de acuerdo con la privatización de esas empresas. ¿Qué quiero decir? Que hay que tratar de construir sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Y yo creo que la agresión a otro poder del Estado no ayuda. Creo que al presidente le iría mucho mejor si se pudieran construir vínculos sólidos, responsables, inteligentes, y que las leyes salieran. A ver, la ley ómnibus iba a salir, probablemente iba a salir con algunas reformas. Pero a ver, esa también es la dinámica del Parlamento. Creer que la ley entra por el Ejecutivo y no se le modifica una coma no es propio de un sistema democrático. Hay un juego que se hace entre las dos cámaras, Roberto. Bueno, pero se estaba acostumbrado quizá a que el kirchnerismo tenía una mayoría. Pero tenés que tener mayoría en las ambas cámaras. Pero fue educado así por ahí el presidente. Bueno, si vos tenés mayoría en las dos cámaras, bueno, vos te podés plantear que la ley no se toque. Ahora, si vos no tenés y arrancás con minorías muy fuertes en ambas cámaras, tenés que construir esas mayorías. La persuasión, el diálogo, el trato razonable, el liderazgo razonable que convoca al que el pueblo lo siga, es mejor que el liderazgo de confrontación. Esta es mi opinión, Roberto. Sí, ¿y es un problema de estrategia o de interlocutores? Porque se señalaba también que los interlocutores no eran los más habilidosos para alcanzar estos acuerdos. Es una estrategia, es un error. No, yo creo que el ministro del Interior es un hombre de historia política, de construcción, de diálogo. Yo te digo más, el diálogo que tuvimos con Santiago Caputo en representación del presidente en reuniones con el Poder Legislativo, también lo destaco como razonable. A ver, puso la cara, lo que no es poco. Me parece que es importante que tener más densidad en términos también del gabinete, me parece que es importante la interacción con el Congreso. Pero yo creo que todo eso está abierto y se puede construir. Yo creo que hay una voluntad del Congreso, de la Cámara de Diputados, de que esta ley, que ahora se va a avanzar, que pase, que el gobierno tenga esta herramienta. No hay urgencia para tratar el tema de DNU, vamos a ver cómo evoluciona. No se va a tratar. Yo creo que sería muy complejo quitarle al gobierno en este momento la herramienta. Creo que hay que darle la ley que va a presentar ahora, va a haber que analizar este tema con más detenimiento, con más prudencia, con más razonabilidad y ver cómo evoluciona. Me parece que el camino es un camino, repito, al gobierno no le gusta la palabra consenso, bueno, de acuerdos. Si el Pacto de Mayo hay que construirlo en Córdoba, hay que hacer esfuerzos de todos los sectores. Esa es mi tarea como parte integrante en el lugar donde estoy, que soy diputado nacional. Y ahora, vos, diputado nacional, que ayer justo, bueno, no puedo evitar el tema. Bueno, está. Aparece una contratapa en el diario Perfil que dice
que hay una conspiración por la cual vas a ser presidente de la nación, en el cual, porque coincidís, porque sos un hombre grande, porque tenés toda esa amabilidad que nos contaste a todos nosotros, que nosotros lo miramos, decir, la verdad que conversar con una persona que quiere entendimiento, no pelearse, etcétera, sería que la procedente. Argentina necesita eso, Roberto, para salir de una crisis que es muy profunda, donde la gente no tiene para comer. Ojo, y cuidado, digamos, con lo social hay que cuidarlo, hay que tratar de que porque esto de que la gente quiere sufrir... Como el tango. No. Lo que no le perdono a Fontevecchia es que haya dicho que tengo 74 años. Ajá. Un poquito de humor. ¿Tenés Roberto, 73? Tengo 73 y faltan 8 meses todavía para cumplir 74. Pero bueno, dejando de lado... Vos sabés lo importante que es en nuestro tiempo y en nuestra edad este tema. Sí. Bueno, yo claro, todavía no llegué a esa etapa, pero... Bueno, pero a ver, es un artículo conjetural, no me hago cargo. Yo he tenido siempre un marco de trabajar para la gobernabilidad. Los 4 años que Macri no tenía mayoría en el Congreso, Sí. yo le di gobernabilidad a Mauricio Macri, desde el Senado. Desde el Senado tenía una minoría total. Siempre le votamos la ley de presupuestos, siempre acompañamos el pago y cancelación a los holdouts. Hemos tenido una actitud de acompañarla. Nunca estuve y ni pensé que lo mejor que le puede pasar al país es que se interrumpa un ciclo democrático. Así que no tengo nada que ver, es una proyección de un periodista, él tiene su visión. Pero él creo que lo encuadra dentro de un ciclo democrático, porque sería como en el caso de Duhalde, etcétera, un fenómeno de esa característica. Ahora, ¿por qué está inspirado eso? No tengo idea. No me refiero a lo que escribió Fontevecchia, porque tampoco Fontevecchia se le ocurrió esto en una noche y como tiene es dueño de un diario, escribió eso. Vos has escuchado, no lo tuyo, pero sí has escuchado, lo han dicho alguna gente del kirchnerismo, Milei no llega el mes próximo, Milei tal cosa. Vienen ya diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que se va a quedar 2 mandatos, ¿no? Yo creo que no veo un escenario de ese tipo, claro. No lo veo. Creo que además, si se entrara en un camino de construcción y de diálogo, el punto de mayo, 25 de mayo, el diálogo y la construcción de un consenso con los gobernadores le puede dar al Congreso estabilizar el Congreso. Y lógicamente también me parece que tienen que empezar a funcionar las paritarias, hay que mejorar el salario, hay que trabajar para que la gente no pierda empleo. Me parece que hay algunos temas que de lo social que me parece que, las variables de la macro que están ordenándose o que está con muchos esfuerzos y también con algunos dibujos porque no le han pagado a la generadora eléctrica, pero han hecho un esfuerzo. El dato que vos diste con la Casa de la Moneda es un dato muy importante. Pero bueno, lo micro hay que mirarlo con un poquito más de, ¿cómo podríamos decir? De atención. Sí. Lo que pasa es que los contadores, estas cuestiones de micro les arruina el cierre de los números. Hay que tener en cuenta algunos eventos de tipo social. Fíjate lo que pasó en la cancha de Gimnasia Grima de La Plata, en La Platea. De un plateísta que era asiduo concurrente. ¿Qué es asiduo? Es asiduo concurrente. Socio. Y además, con mucha gente de la que estaba ahí que ha estudiado con él. Sí, hombre de La Plata. Y que estudiaba con el padre. Bueno, hay que mirar ese tipo de situaciones, hay que mirarlo. Hay que atender ese tipo, hay que mirar la micro, estamos hablando del doctor Sturzenegger. Sí, que pasó un mal momento en la cancha de Gimnasia. Que a mí no me gusta ese tipo de eventos, que me ha pasado también y que es muy mortificante, pero a mí, te digo la verdad, tampoco me conmueve mucho, porque para la política y para lo público tenés que bancártela. Si querés jugar el juego, bancátela. O sea que no es para débiles. Sí. Te quiero decir que te pasa, porque lógicamente estás en contacto, estás en la calle, estás con la gente. Y la situación del país aparte hace que... Y lógicamente que hay reclamos legítimos de la gente. Hablando sobre todo este tema, turbio que hay, que rodea de pronto
a la estabilidad del presidente. Yo no lo veo así, No, Roberto. yo tampoco. Yo No, lo veo bueno, así, pero existe situación. Bueno, por pero ejemplo, existe en el mundo, a ver, Roberto. en todas partes. Existe en el mundo de las redes, ese movimiento ese de... Pero las redes se comieron los diarios, ¿eh? También es cierto, sí. También Así es cierto. que Para nosotros nos las cuesta más. las redes lo han hecho presidente a Milei. Exactamente. Bueno, pero digamos que no veo ningún tipo de situación que nos aproxime a ese tipo de eventos. Vos fuiste compañero de Macri, sos amigo de Macri, no sé si te ves ahora o Sí, no. lo veo. Estuve hace poquito con él. Ahora, hay mucha gente que dice que Macri está como resentido con Milei por distintas razones, porque o no le da espacio a su gente, o tiene conflictos, o un día le invitó a tomar el café, que no sé si es cierto, a Villarroel. ¿Cómo ves esa situación? No, yo hablé con él hace una semana. Lo veo convencido de que el PRO primero está trabajando en la normalización de su partido, va a ser el presidente en pocos días más, no tiene oposición interna. Y está parado... Perdón, ya que sabes eso, Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué hace? Hace mucho que no hablo con él. Sé que tiene una visión más crítica respecto al acercamiento con el gobierno, porque esto está en los diarios, en los medios, pero hace mucho que no hablo. Pero no por voluntad ni porque tenga ningún problema, sino porque no se ha dado la circunstancia. A ver, Macri está decidido a acompañar desde el Congreso con su bloque, el bloque del PRO, acompañar las medidas del gobierno. Eso me lo ha planteado, a trabajar para la gobernabilidad. No lo vi para nada, digamos, en una actitud de cuestionamiento personal hacia Milei, al contrario. En esa charla con Macri en su libro fue muy crítico de dos figuras que hoy están en tu espacio, que son Massot y Monzó. ¿Él te advirtió, te dijo algo? Porque él en su libro, a los únicos que nombra con nombre y apellido, de todo muy crítico, es con ellos, incluso los hace... A mí nunca me advirtió nada y además yo siempre he realizado los actos políticos como un ejercicio de la libertad. Yo me fui del peronismo. Sí. Me aguanté 10 millones de tipos que me putearan. A ver, sí. no me tembló el pulso para tomar la decisión. Yo entendía, y entiendo, y mucho más ahora, pero entendía en ese momento que ese ciclo que se volviera a repetir iba a ser negativo y yo no quería volver a estar ahí. Y lo acompañé a Macri, así que... O sea, que no, si opina mal de eso... Estuve con Larreta, porque creía que el diálogo era un camino interesante para el país. Cuando él estaba quizás más cercano en su visión, no lo había expresado, pero quizás estaba más cercano a Patricia. O sea, siempre decidí con libertad y tengo con él un diálogo respetuoso, razonable y respetuoso. La verdad que yo lo valoro en el plano personal. Frente a esta nueva situación, porque evidentemente hay dos actitudes en la superficie, una es esta forma casi caníbal que planteamos de inclusive atacar mucho más a los que están cerca que a los que están lejos, porque uno ve que de pronto... Sí, bueno, Unión por la Patria o el kirchnerismo nunca fue... No aparece. Sí, aparece López Murphy, aparece vos. Lo de Ricardo me pareció de una injusticia muy grande, porque Ricardo es un hombre bueno, un hombre que está también aportando desde su experiencia, que acaba de presentar una propuesta fiscal que es muy parecida a la del gobierno y que está dispuesto a acompañar y que votó todo conmigo, porque quizás lo que distingue nuestro voto es que votamos toda la ley y hemos votado todos los incisos. Ahí hubo también, y hay que hacer un análisis de por qué habíamos decidido previamente votar por capítulo y luego una moción para votar por inciso. Una mega ley como esa había que votarla por capítulo o eventualmente por artículo. Pero bueno, este es un tema de técnica parlamentaria que... Sí, que cometieron ese error y el error también de mandarlo a comisión. ¿Crees que fue un error o ignorancia? No, hubo una decisión política del presidente de retirar la ley. Perfecto. La orden fue esa, retirar la ley. Creo que fue un error, porque lo importante hubiera sido pasar a cuarto intermedio y seguir dialogando, ordenando, trabajando con los gobernadores y tratar de sacar la ley, que ya tenía un avance notable.
se había votado en general con 144 votos. Se había votado la emergencia económica y 4 delegaciones muy importantes para el presidente. La verdad, haberla puesto en comisión y bloquearla y empezar de nuevo, me parece que fue equivocado. Pero si ahora se da vuelta... Bueno, ahora hay algo más acotado, más razonable. Creo que también hay de parte de los gobernadores una decisión de acompañar, de sentarse a hablar con el gobierno. Me parece que este dato es un dato positivo. Guillermo Franco está trabajando muy bien, ha tenido un diálogo con todos los bloques. Mañana, como vos dijiste, a la 1 del mediodía nos recibe a nosotros. Vamos a conversar con él, le vamos a plantear cuáles son nuestras dudas. Él nos va a transmitir también la visión del gobierno y me parece que por ahí va el camino de lo que significa la gobernanza, lo que significa la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Vos tenés algo más? Lo despedimos, porque me parece que... 73 tengo. 73. Aclarado, hay que aclarar eso. Hay que aclarar. Nos vamos Todavía con esto. cantamos, Roberto. Atienda Jorge Fontevecchia, el señor tiene 73 años, no 74. Y la verdad que en este momento ese tipo de cuestiones que para usted pueden ser detalles, para nosotros no lo son. Y para ustedes tampoco, así que los vemos el próximo... primero un corte, después venimos con un saludito y unos besos de Miguel. Miguel, te despido y te paso para que te salude el compañero Fernández y que quizá le podés contestar a él una pregunta. A ver. Dentro del fragor de las batallas que hace Milei, ¿vos te imaginabas que Milei se iba a enfrentar con el Grupo Clarín? No, me parecía que no es conveniente además tampoco. ¿No? ¿Tanto Creo miedo le tiene? No le tengo miedo, pero me parece que es un medio nacional importante, no solamente por lo que significa la historia del diario, sino lo que hoy configura el multimedio, Telecom. Ha puesto plata en el suelo. Como muchos cables del interior, Roberto, muchos como Telecentro, el lugar donde estamos, que han invertido en la Argentina y han puesto plata en fibra óptica en el suelo. Y esto es un tema de discusión, porque si te meten si viene Darlín con un satélite, te irradia. El señor Elon Musk, como siempre digo yo. Es un hombre muy poderoso, está trabajando para ir de vuelta a Marte y a la Luna. Y muy inteligente. ¿Estás satisfecho con la respuesta vos? Impresionante. Bueno, impresionante. La nota entera. Doctor Fernández, buenas noches. ¿Cómo le da? Doctor Pichetto, ¿cómo está? Un gusto. Bienvenido a nuestra casa, a este programa maravilloso. Bueno, te dejamos... Hermosa entrevista. Te dejamos con el mundo gentil, te dejamos con el mundo internacional.